Presidente, no perder la memoria es fundamental para construir el presente y sobre todo legar a las futuras generaciones un país mejor, un mundo mejor. Y tener la memoria de uno de las grandes personas señeras, no solo para nuestras Fuerzas Armadas y para la Marina de Guerra del Perú, cuya Comandancia General está presente ahora en el Congreso y saludamos, sino para todas nuestras Fuerzas Armadas y para todos los peruanos y peruanas en horas aciagas para el país. Fue llamado Caballero de los Mares por un hecho que, como el que recordamos hoy día en el combate de Iquique, mostró magnanimidad en la victoria, no ensañamiento. Mostró que a pesar de que habíamos perdido al teniente segundo Jorge Velarde, cuando quienes habían atentado contra su vida en una situación de guerra en la Armada chilena y nos habían causado una baja que también debemos recordar como patriota en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra naval. Sin embargo, derrotado el enemigo y viendo que en zozobra se hallaban 62 sobrevivientes, ordenó su rescate y entregó los bienes personales del capitán de fragata Arturo Prat a su viuda, como se ha recordado. Magnanimidad en la victoria. ¿Tiene alguna lección política, alguna lección ética que darnos hoy ese tipo de conducta? Sí, presidente. Estamos en un momento en que uno de los mensajes que se le transmite a nuestros jóvenes es que hay que salir, no importa pisoteando a los demás. La mentalidad llamada mentalidad del éxito, sin solidaridad, sin cooperación, aguzando a más no poder el individualismo egoísta. Grau habría podido derrotar en este combate que recordamos a las fragatas chilenas sin la colaboración de todo su personal de mando, sin tener la autoridad moral para erigirse como la gran autoridad militar de ese combate. No lo habría podido, presidente. Pero el respeto que inspiraba, en situaciones además en los que la victoria no lo volvían un personaje orgulloso, autoritario, vengativo o criminal. Una cosa son los deberes de guerra, y lo saben nuestras Fuerzas Armadas cuando han tenido que enfrentar situaciones de guerra. Y otra cosa, presidente, es perder en ello las leyes básicas de la guerra y perder magnanimidad y perder esta capacidad de no solo querer ser recordado en la historia por una batalla, sino que ser recordado en la historia porque supo levantarse por encima de todas aquellas situaciones en las que cuando hay victoria se quiere eliminar a todos los demás y a veces incluida la memoria. Yo creo que ahí hay un tema fundamental de lo que celebramos hoy, presidente: los combates por la memoria y por los hechos heroicos que engrandecen a las personas, no por la crueldad como se despliegan en la victoria y se comportan en la victoria, sino por la magnanimidad de que, habiendo logrado un triunfo, un éxito, una derrota sobre el enemigo, se alzan por encima de él y permanecen en la memoria de nuestro pueblo. Importante, presidente, porque tenemos el escaño del almirante Grau aquí. ¿Y cuántas veces le hemos faltado el respeto? ¿Cuántas veces, presidente, aquel gran peruano de nuestra Marina de Guerra que defendió los mares vuelve desde el cielo sus ojos hacia nosotros y nos dice: ¿qué decisiones están tomando en este Congreso? ¿Cómo están defendiendo el mar del Perú, el mar de Grau ahora?
¿Acaso no sabemos que entran embarcaciones piratas? Y el año pasado estábamos discutiendo aquí en el Pleno, presidente, que se cambian las placas de las grandes embarcaciones, de los barcos factoría, a saquear nuestros recursos marítimos. Allí, presidente, la memoria de Grau también debiera llevarnos a defender nuestros mares y sus riquezas hidrobiológicas, y no a tener los vergonzosos espectáculos de negociación para ampliar contratos de pesca, y no tener, presidente, actitudes que nos hagan transmitirle a los peruanos y a las juventudes futuras de que no sabemos defender la patria, sino que la vendemos, como la han vendido los corruptos, que ahora mismo son la vergüenza de la patria, pero además son motivo de indignación en todos los lugares en nuestro país, y que en este Congreso no podemos eludir esa responsabilidad. Por eso, presidente, en esta celebración desde el Frente Amplio, rindiendo homenaje a esa memoria de nuestra Marina de Guerra enfrentada en un conflicto bélico en el que no se perdió dignidad, honor, cariño por la patria y también por los seres humanos, aún por los enemigos derrotados, que nuestros actuales conductores de la Marina de Guerra del Perú sepan preservar esos valores para el presente y para el futuro, y que podamos decir en el escaño ausente físicamente de Miguel Grau, que tenemos que hacernos una profunda autocrítica para que, presidente, podamos finalmente reconsiderar los valores que están reorientando nuestra patria. González Prada escribía a propósito del almirante Grau, con lo que quisiera terminar, presidente, una importante valoración de su conducta patriótica, de su conducta moral. Y decía el maestro González Prada sobre el almirante Grau: sencillo, arraigado a las tradiciones religiosas, ajeno a las dudas del filósofo, hacía gala de cristiano y demandaba la absolución del sacerdote antes de partir con la bendición de todos los corazones. Siendo sinceramente religioso, no conocía la codicia, esa vitalidad de los hombres yertos. ¿A cuántos nos ha conducido aquí al Congreso la codicia del poder y del dinero, presidente? Y por eso nuestro Congreso se haya cuestionado por su ciudadanía. Señalaba el maestro González Prada, tampoco Grau conocía la cólera violenta, ese momentáneo valor de los cobardes. Cuánta importancia, presidente, de guiar nuestra conducta ética, política, pero también respecto de la lectura y de la memoria de conflictos que hemos vivido sangrientos dentro de los propios peruanos, con esa idoneidad y con esa altura, presidente. Y decía González Prada, refiriéndose a Grau, no conocía la soberbia, ese calor maldito que solo engendra víboras en el pecho. A tanto llegaba la humildad de su carácter, que hostigado un día por las alabanzas de los necios, cuánto a los políticos nos hacen envanecer las alabanzas de los necios, y a cuántos políticos las alabanzas de los necios lo han conducido incluso ahora a las cárceles, presidente, y los van a conducir a las cárceles. A tanto llegaba la humildad, decía González Prada, de Miguel Grau, que hostigado un día por las alabanzas de los necios que asedian a los hombres de méritos, exclamó: vamos, yo no soy más que un pobre marinero que trata de servir a su patria. Que ese sea el derrotero de quienes ahora lideran la Marina de Guerra del Perú, pero que también sea el derrotero de todo buen peruano que ama al Perú, que defiende su patria y que no la vende. ¡Viva Grau! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, presidente. Me pido una interrupción. Congresista Schaeffer tiene la interrupción. Si pudiera las dos, si fuera tan amable, congresista. Gracias, presidente. Para mí es un honor hablar del hombre del milenio, Miguel Grau Seminario. Tengo la suerte de ser descendiente directa de Grau. Y especialmente
Como piurana, nos llena de orgullo a los piuranos y creo que a los peruanos que sea un hombre reconocido a nivel internacional. Hace poco se cumplieron los 140 años de la Cruz Roja en el Perú, la más antigua de América, y uno de los impulsores de la Cruz Roja en el Perú fue Miguel Grau, señores. En la ceremonia que tuvimos hace un mes y medio, fue reconocido como el hombre que inspira uno de los principios más importantes a la Cruz Roja del mundo, fundada por Henri Dunant. De los 7 principios, el humanismo. Y dicho por un país de Inglaterra que Miguel Grau simboliza lo que es el humanismo militar en su persona, por sus actos. Entonces, como piurana y como peruana, decir que nos sentimos sumamente orgullosos de tener a Miguel Grau, su presencia aquí, que perdurará en el tiempo, estemos o no estemos. ¡Que viva Grau! Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Puede continuar? Congresista Dávila. Sí, presidente, muchas gracias. Felicitar la presencia del alto mando de la Marina, presidente, en este día tan especial que el Congreso justamente hace un reconocimiento a los 140 años de la guerra de Iquique. Realmente recordar al Caballero de los Mares es tener una gran historia. Los peruanos nos sentimos orgullosos de escuchar cada uno de las intervenciones que en este momento cada congresista está dando, recordando justamente estos 140 años. Acordémonos que el Huáscar en este momento es un trofeo de guerra para los chilenos. Acordémonos que el Huáscar, el Caballero de los Mares, Miguel Grau, burlaba cada vez que quería a la escuadra chilena. Tenemos un recuerdo nosotros en la caleta de Quilca, por ejemplo, donde sabíamos que el Huáscar también se escondía. Y mientras el Huáscar estuvo vigente dentro de todas las batallas y cuando tenía dominado el mar peruano y el mar chileno, no permitió que se dé la guerra en tierra. Después que fue capturado prácticamente, presidente, el Huáscar, recién vinieron las otras guerras, Tarapacá y Arica. Cuando estuvo en Iquique, justamente de un espolonazo, destruyó, partió la Esmeralda. Y ahí fue donde su héroe, Arturo Prat, saltó al Huáscar y de un machetazo justamente fue muerto. Por eso es que también se le recuerda, y se recuerda en Chile eso. Pero acá tenemos algo anecdótico, presidente. Nosotros estamos recordando el Huáscar, recordamos la guerra de Iquique, recordamos toda la historia del Caballero de los Mares, pero no tenemos presente que aquí en Chancay, presidente, tenemos la Covadonga. Y hoy día, justamente aquí en el Congreso de la República, aprovechando que está el alto mando de la Marina, ha venido un grupo de pobladores de Chancay para solicitar a la Marina de Guerra, para solicitar que puedan apoyar a rescatar esta embarcación. Así como nosotros, así como los chilenos tienen ese trofeo de guerra en Chile, nosotros aquí en el Perú tenemos la Covadonga hundida frente a Chancay, a 400 metros, a 17 metros de profundidad, donde tenemos que buscar el equilibrio histórico. Yo pediría al alto mando, al contraalmirante de la Marina, para poder buscar ese apoyo y lograr apoyar a estos pobladores y logremos reflotar esta embarcación para hacer la reconstrucción. Y qué lindo, presidente, que así como tiene nuestro Huáscar como un trofeo de guerra, nosotros tengamos también algún recuerdo. Y qué mejor
si podemos de repente, después de una gran reconstrucción, poder hacer un intercambio y que ellos recuperen su Covadonga y que nosotros recuperemos nuestro Huáscar. Pedirle a la Marina de Guerra, señor contraalmirante, señores almirantes, pedirle el apoyo decidido para poder reflotar esta embarcación, para poder reconstruir. Ya se tiene todos los permisos, presidente. Ya se tiene todos los permisos, presidente. Una interrupción, presidente, para... Tiene la interrupción, congresista García Belaúnde. Presidente, yo creo que la idea del colega es muy buena, pero es impracticable. La Covadonga ya está destruida. Era un barco de madera de 1860 que ha sido además canibalizada. Como fue hundido muy cerca a la playa, ha sido durante muchos años canibalizada por todos los buzos habidos y por haberes. Y las piezas de la Covadonga están en casi todos los museos privados y públicos. En el Museo Naval también está, creo que inclusive el timón de la Covadonga. O sea, hoy día es imposible rescatar. Es más fácil hacer una réplica si quieren, pero no rescatarla. Y en el caso del trofeo del Huáscar que está en Talcahuano, lo que se puede hacer, presidente, y alguien lo ha propuesto por ahí, es hacer un convenio con la Marina de Guerra de Chile para que el Huáscar sea un museo binacional y que esté ubicado, por ejemplo, en Arica o en Hilo o en ambas partes, un año aquí, un año allá, y sea un barco, un museo binacional, porque el Grau o el Huáscar sirvió a la Marina chilena muchos más años que sirvió a la Marina peruana, y que también hay héroes que murieron en el Huáscar. Por ejemplo, el almirante Thompson murió con un cañonazo del Macocapan en la bahía de Arica. Entonces, ellos también tienen su historia en el Huáscar. Quizás eso se podría lograr, un museo binacional con un barco que pueda estar un año en la costa del Perú, un año en la costa de Chile, y que todos los peruanos, como los chilenos, también lo puedan visitar. Puede continuar. Gracias, presidente. Bueno, presidente, la congresista Gladys me pide una interrupción, por favor. Congresista Andrade, tiene la interrupción por excepción. Gracias, presidente. Gracias por haber mencionado mi distrito de Chancay, que en realidad tengo que mencionar que desde hace 12 años la Marina de Guerra del Perú se traslada todos los 13 de septiembre para festejar, porque en realidad fue una guerra, pues fue uno de los más grandes triunfos, se puede decir, del hundimiento de la Covadonga. Y nosotros, como chancayanos, estamos muy orgullosos de haber participado también en el hundimiento de la Covadonga, que está frente al puerto de Chancay. Muchas gracias. ¿Puede continuar? Gracias, congresista Andrade. Realmente es un honor para los chancayanos, como dice, recordar el 13 de septiembre de 1880, donde un grupo de pobladores, de pescadores, cargados con un bote de dinamita, justamente, y una vez que la escuadra chilena se dio cuenta de este bote cargado de dinamita, trató de subirlo, y al subirlo explosionó, presidente, y ahí es donde murieron pues algo de 66 soldados chilenos, salvándose 29. Yo creo que esto, presidente, va a ser materia de polemizar, va a ser una situación de analizar. No hay peor gestión de la que no se haga, presidente. Consideramos que la Marina de Guerra tiene los especialistas, las personas necesarias, los técnicos, para ver qué es lo que vamos a rescatar. De repente podemos hacer una réplica que pueda estar quizás con parte de ese rescate. Si bien es cierto, la goleta Virgen de la Covadonga puede estar destruida, pero ya también se ha hecho alguna investigación, ya hay buceo que se ha hecho. Dentro de las personas que hoy día están presentes también hay una persona, hay un buzo, presidente, que es el que ha rescatado varias piezas, y él tiene alguna información que creo que sería importante que la Marina la tome y que la Marina participe a través de su buceo
a través de sus buzos, a través de su equipo técnico, para hacer las recomendaciones necesarias. Lo cierto, presidente, es que necesitamos hacer una reconstrucción, necesitamos hacer una réplica, necesitamos un equilibrio histórico. Por lo tanto, aprovechando que se tiene, en este caso la Covadonga, aquí frente a Chancay, a 17 metros de profundidad, a 400 metros de distancia, solicitamos, presidente, a la Marina de Guerra tomar cartas en el asunto de manera inmediata para apoyar este grupo de valientes pobladores, de gente que realmente quiere también tener una historia, tener un trofeo de guerra y tener de alguna manera algo para que los peruanos podamos visitar y conocer la historia de aquellos años, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra finalmente la congresista Marisol Espinosa. Muchísimas gracias, señor presidente. Saludando al vicealmirante Cerdán, a Promarina, que nos acompaña el día de hoy. Y definitivamente para quienes han hecho uso de la palabra, es un honor el día de hoy rendir homenaje no solamente a Grau, el peruano del milenio, a Grau, el niño que desde los 9 años ya surcaba los mares en Paita, nuestra tierra, sino a Grau, el hombre marino y el político. Por eso yo quiero empezar rescatando una de las figuras de Jorge Basadre. Así como del carbón sale el diamante, de la negrura de esta guerra salió Grau. Y eso porque precisamente cuando los más de 60 marinos que fueron rescatados por Grau en el combate de Iquique, lo único que atinaron a decir es ¡viva el Perú generoso! Y esa es una de las historias que nos deja como legado Grau el marino. 140 años que nos permiten revalorar al hombre, al peruano, al político y al guerrero. Por eso queremos destacar la calidad humana, la honestidad, la generosidad, pero sobre todo la lealtad y la dignidad. Permítanme, en mi calidad de representante del pueblo piurano, rendir este homenaje al marino, al defensor de las leyes, pero no solamente al defensor de las leyes cuando estaba sentado en esa curul, aquí en este Congreso, representando al pueblo de Paita, al pueblo de Piura, sino también a ese hombre que no dudó un minuto en despojarse de su curul e ir rumbo hacia su destino, navegar hacia su destino con 2 palabras claves: si el Huáscar, solo soy un servidor, y si el Huáscar no regresa triunfante, tampoco regresaré yo. Y él cumplió su palabra, y ese creo que es uno de los grandes legados de nuestra Marina de Guerra. En medio de la guerra también, señor presidente, surgió el hombre humano que no dudó en recolectar las prendas del vencido, del caído, y escribir una de las cartas más lindas en la historia de la guerra del Perú. El diputado piruano, además de rescatar, también es un digno y ejemplo valeroso de servicio, y en la carta que le escribe a la viuda de Prat destaca que esto le va a servir de consuelo en medio de la desgracia. La humanidad que tuvo Grau, la capacidad de entrega, la vocación de servicio, pero sobre todo en medio de la guerra, sacar y rescatar los valores de una persona muy humana. Pero que además, un hombre que cuando fue la nación acechada por la dictadura, también se puso al frente, reconociendo como único caudillo a la Constitución. Grau, ese marino, el hombre íntegro, que cuando se pronuncia su nombre, nos debe convocar a todos los peruanos a construir un país con paz,
un país con respeto a la dignidad de las personas aún en medio de la guerra. Un piurano y un peruano que además nos enseñó a conducirnos con lealtad y con dignidad, lealtad al país, lealtad a los valores del país. Dignidad en medio de la guerra, pero sobre todo un hombre de palabra. Y vuelvo a destacar estas palabras. Solo soy un pobre marino y todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante, tampoco yo regresaré. Hoy en este día esas palabras nos deberían convocar a construir un país con esperanza, un país con fe, un país que cuide el mar de Grau, donde la gente, los pescadores no tengan que pescar en medio del petróleo, donde nuestros agricultores, señor presidente, no tengan que mendigar una migaja del Estado para salir de la pobreza. Pero sobre todo, señor presidente, donde a todos los peruanos nos vuelva a rescatar los valores que él nos legó como nación y como país. Esos valores que en medio de Iquique, en medio de la guerra, en medio de la desgracia, salieron al flote y que hoy la Marina de Guerra, que representa ese legado, que representa esos valores, nos ayuden a construir también ese país con el que todos soñamos, ese país con el que Grau, desde esa curul, señor presidente, defendió los derechos de los peruanos, pero también defendió a la patria y al país. Honra a Grau, honra a nuestra Marina del Perú y gloria al Perú, a ese Perú glorioso que Grau nos heredó para defenderlo con honor, con lealtad y con mucha dignidad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Gino Costa en representación de la bancada liberal. Presidente, nos sumamos a este homenaje y saludamos la iniciativa de recordar hoy día la batalla naval de Iquique, que no es otra cosa que la victoria del Huáscar sobre el Esmeralda, de Grau sobre Prats y del Perú sobre Chile en esta guerra que fue una tragedia para nosotros. Y si podemos mirar esta tragedia con dignidad, presidente, es gracias a Grau y a otros pocos como Bolognesi y Cáceres, por mencionar a los más importantes. Grau, como se ha dicho, significa, por un lado, la destreza del militar y la valentía y el coraje. Especialmente no en el calor de la batalla, sino la valentía y el coraje que significó ir a esa guerra sabiendo mejor que nadie él que las condiciones para ganarla eran muy, muy limitadas. Y aún así fue a dar la batalla y dio todo, inmolándose por la patria. Ese es el gran ejemplo de Miguel Grau. En segundo lugar, el ejemplo de su humanidad y caballerosidad. Presidente, bien descrito por esas cartas dirigidas a la viuda de Prats y la respuesta que ella le da a Grau, que han sido leídas por el almirante Carlos Tubino. Y en tercer lugar, por su compromiso con la política. Fue fundador del Partido Civil, fue congresista y, como se ha dicho, un ferviente defensor de la democracia y de la Constitución. Por todas esas razones, la bancada liberal aprovecha, presidente, para expresar su respeto, su admiración y su orgullo por Miguel Grau. Y aprovecha también para ratificar en esta oportunidad el compromiso de seguir su ejemplo de valentía y de coraje, militar y cívico, ejemplo de humanidad y caballerosidad y ejemplo de respeto por el Estado de Derecho y la Constitución peruana. ¡Que viva Miguel Grau! ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Que viva el Perú!
La representación nacional agradece la visita del alto mando de la Marina de Guerra del Perú y también agradece a los señores congresistas que han hecho uso de la palabra. Confiamos que el espíritu de Grau nos seguirá dando la fortaleza para seguir enfrentando a los enemigos de nuestra patria, que ahora no solamente amenazan nuestra soberanía con cañones o con armas, sino con algo que es mucho peor, que es el flagelo de la corrupción. Siguiente tema.